El avión más grande del mundo no cayó, fue borrado. En cuestión de minutos, el Antonov An-225, orgullo de Ucrania y gigante de la ingeniería mundial, se convirtió en chatarra dentro de un aeropuerto tomado por tropas rusas. Y la pregunta que nadie ha logrado responder hasta hoy es simple y explosiva. ¿Quién destruyó al Mriya y por qué? Porque este ataque no fue un accidente, no fue un daño colateral. Fue un golpe quirúrgico que sacudió al planeta entero. Hoy vas a descubrir lo que realmente ocurrió dentro de Hostomel y por qué alguien necesitaba destruir el mayor símbolo de Ucrania incluso antes de que la guerra completara 24 horas. Bienvenidos al canal Archivo Ucraniano. Cuando el sol aún no terminaba de romper la niebla fría sobre Kiev, una sombra inmensa descansaba silenciosa en un rincón de la base aérea de Hostomel. No era la sombra de un edificio, ni de una montaña, ni de un vehículo militar. Era la silueta del Mriya, el Antonov An-225, el avión más grande del mundo, el gigante que parecía desafiar la física y la lógica humana. Un monstruo de acero y sueños que se había convertido en un símbolo vivo de la ingeniería ucraniana. Para muchos, verlo allí, inmóvil, era como contemplar a una criatura mitológica dormida, esperando el momento exacto para volver a abrir sus alas. Pero ese momento nunca llegó. Aquel amanecer, que parecía solo uno más en una cadena de tensiones crecientes, marcaría el inicio de una tragedia que cambiaría para siempre la historia de la aviación mundial. Sin embargo, cuando todo comenzó, nadie lo sabía, nadie lo imaginaba, nadie estaba preparado. Dentro de la base, soldados caminaban rápido, camiones se movían de un lado a otro, y los radios lanzaban mensajes cortos y cortantes. La atmósfera no era de guerra abierta, era de nerviosismo contenido, como si algo gigantesco estuviera a punto de romperse, pero aún se sostuviera por una delgada película invisible. El Mriya estaba bajo un hangar inmenso que parecía una catedral metálica construida para honrar lo imposible. Allí dentro, ingenieros de rostro cansado conversaban en un ucraniano acelerado, discutiendo sobre piezas, verificaciones, reportes y planes de vuelo que nunca se cumplirían. Uno de ellos, el más viejo, levantó la vista hacia la fuselaje del An-225 y dijo casi en un susurro: «Este avión va a vivir para siempre». La frase quedó suspendida en el aire como un presagio cruel. En ese mismo instante, a cientos de kilómetros de allí, columnas blindadas rusas cruzaban la frontera. La operación que cambiaría el rumbo de la guerra y el destino del Mriya había comenzado. Mientras tanto, en Hostomel, nadie sabía que el objetivo principal del ataque aéreo ruso en las primeras horas sería precisamente ese lugar. La base era estratégica, enorme, con pistas capaces de recibir aviones de transporte pesado y, sobre todo, era el hogar del avión más grande del mundo. Era el sitio perfecto para causar un impacto psicológico, mediático y militar. El sonido de las primeras explosiones llegó tan rápido como inexplicable, parecía el retumbar distante de truenos partidos, como rocas chocando en el cielo. ¿Qué ha sido eso?, preguntó un soldado cerca del hangar. No hubo tiempo para una respuesta. Otro estruendo llegó, mucho más cercano, como una columna de aire desgarrada por fuego. Los pájaros levantaron vuelo en desespero. Los ojos de los soldados se abrieron de par en par. Los radios empezaron a vomitar órdenes contradictorias y nadie sabía exactamente quién estaba al mando. La base entera se sumergió instantáneamente en el caos. A lo lejos, sombras oscuras atravesaban el cielo, helicópteros rusos avanzando en formación de ataque con una velocidad y precisión escalofriantes. El asalto al aeropuerto Antonov había comenzado, y el Mriya estaba justo en el centro del tablero. Mientras las sirenas ecoaban y los soldados corrían en busca de cobertura, la enorme aeronave permanecía estática, vulnerable, sin ninguna posibilidad de defensa, como un coloso clavado en la tierra.
La narrativa oficial diría después que no hubo tiempo para evacuar el An-225, que el ataque fue demasiado rápido, que las comunicaciones fallaron, que era imposible preverlo. Pero quienes estaban allí vieron otra cosa: confusión, órdenes que se contradecían, retrasos inexplicables, decisiones sin lógica y una amarga sensación de que algo vital no se hizo cuando aún era posible. Varios ingenieros corrieron hacia el hangar, desesperados. Gritaban unos a otros, no porque discutieran, sino porque el ruido de las explosiones hacía que el sonido normal fuera inútil. Uno de ellos temblaba tanto que dejó caer las llaves de la puerta de seguridad. Otro intentaba llamar al mando central, pero su llamada nunca conectaba. Los soldados ordenaban que todos se pusieran a cubierto, pero nadie quería abandonar al gigante. Era como abandonar a un amigo, a un patrimonio cultural, a un símbolo nacional. Era casi imposible aceptar que el avión más famoso del planeta estaba a punto de convertirse en un blanco indefenso. Y entonces llegó el momento fatídico. Un cohete explotó tan cerca del hangar que las paredes temblaron como si fueran de papel. El suelo vibró, el polvo cayó del techo y parte de la estructura metálica gimió con un sonido casi humano, como si sintiera dolor. Afuera, helicópteros Mi-8 y Ka-52 lanzaban tropas aerotransportadas en descensos veloces y la base se convertía en un campo de batalla improvisado. Los pocos defensores ucranianos intentaban resistir, pero estaban en clara desventaja numérica y tecnológica. Dentro del hangar, el silencio casi sagrado que rodeaba al Mriya fue reemplazado por gritos, humo y desesperación. Un ingeniero pasó la mano por la fuselaje y dijo como si hablara con un ser vivo: «Aguanta, por favor, aguanta». Sus ojos estaban rojos, no solo por el humo, sino porque sabía que si la estructura del hangar cedía, ya no habría nada que pudiera salvar al avión. Otros intentaron activar procedimientos de emergencia, pero ya era demasiado tarde. Todo era demasiado tarde. Las tropas rusas que avanzaban por la pista tenían órdenes claras: tomar la base a cualquier costo, y el costo incluía todo lo que estuviera en su camino. Balas trazadoras cortaban el aire como líneas rojas de un dibujo infernal. Las explosiones iluminaban la niebla matinal. Vehículos militares intentaban posicionarse, pero eran destruidos segundos después. El lugar, que horas antes parecía solo una instalación aérea, ahora era una tormenta de fuego, metal y miedo. Fue entonces cuando uno de los proyectiles alcanzó el hangar principal. El impacto sonó como un trueno partiendo el cielo en dos. Una pared entera se estremeció, se agrietó y una sección de la estructura metálica se desplomó con un estruendo terrible. Los ingenieros que estaban dentro intentaron correr hacia la salida, pero la nube de polvo y escombros creó una cortina que dejaba todo invisible. La fuselaje del Mriya, antes impecable, recibió los primeros fragmentos de la caída, dejando cicatrices grises y profundas en su superficie. Pero el golpe mortal aún estaba por llegar. Afuera, las fuerzas ucranianas intentaban desesperadamente contraatacar. Blindados avanzaban, drones improvisados eran lanzados y francotiradores se posicionaban entre restos de vehículos. Sin embargo, la ventaja rusa en ese momento era aplastante. El control aéreo, la iniciativa y el factor sorpresa jugaban en su contra. La lucha era desigual y el Mriya estaba exactamente en medio de aquel duelo trágico. Un helicóptero ruso Ka-52 disparó un misil guiado que cruzó el cielo con precisión mortal. El proyectil impactó de lleno en el lateral del hangar del An-225 y la explosión fue tan violenta que el estruendo se escuchó a kilómetros de distancia. La estructura entera se dobló como si fuese de alambre y el interior fue tragado por una ola de fuego, calor y polvo. El Mriya, el gigante, el orgullo ucraniano, estaba dentro. La aeronave, que había cargado de todo, desde tanques hasta turbinas de cohetes, ahora cargaba fuego. El calor se extendía rápido, corriendo por las alas gigantescas, por las turbinas colosales, por los paneles internos. La nariz característica del An-225, siempre imponente, comenzó a deformarse. La cabina, llena de tecnología e historia, fue tomada por humo denso. Y en ese momento, un silencio extraño cayó sobre quienes presenciaban la escena.
Incluso entre disparos, explosiones y gritos, el mundo pareció detenerse por unos segundos, como si todos entendieran que algo estaba siendo perdido para siempre. No era solo un avión, era el símbolo de una nación, un capítulo de la humanidad, algo que jamás podría reconstruirse exactamente como antes. Algunos soldados ucranianos intentaron acercarse al hangar, pero fueron repelidos de inmediato. Otros, escondidos detrás de cajas y escombros, solo observaban impotentes. Uno de ellos, demasiado joven para estar en una guerra, se limpió una lágrima con la manga cubierta de tierra. Sabía lo que el Mriya significaba. Todos lo sabían. Mientras tanto, las llamas crecían. La fuselaje colosal comenzaba a sufrir deformaciones irreversibles. Los metales crujían, estallaban, se doblaban. Era como el lamento final de una criatura legendaria abatida ante los ojos del mundo. Pero nadie tenía tiempo para procesar la tragedia. La batalla continuaba. La guerra no daba tregua. Las emociones solo serían comprendidas mucho después. Pasaron horas. El humo era visible desde Kiev. Los helicópteros rusos seguían sobrevolando la zona, mientras las unidades aerotransportadas combatían dentro y fuera de la base. La destrucción del Mriya se volvió casi inevitable, pero la responsabilidad sobre quién podría haberlo salvado permanecería en dudas. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué no fue evacuado cuando aún había tiempo? ¿Por qué nadie emitió una orden antes? ¿Por qué un símbolo tan valioso quedó expuesto en una de las zonas más peligrosas de la región? Esas preguntas resonarían durante meses, generando debates, teorías y acusaciones de ambos lados. Pero aquel día, aquella mañana, mientras el sol finalmente rompía la niebla e iluminaba al coloso caído, la verdad era simple y dolorosamente clara. El avión más grande del mundo había sido destruido. Y nadie quería contar el porqué. El humo seguía elevándose sobre Hostomel como un monstruo gris dispuesto a tragarse el cielo entero. Aquel humo no pertenecía solo a explosiones, vehículos ardiendo o hangares colapsados. Era el humo de algo más profundo, algo simbólico, algo que se sentía incluso a kilómetros de distancia. Era el humo del Mriya, del gigante que ya no se movía, del orgullo ucraniano que había sido alcanzado por la guerra de la manera más brutal posible. Y mientras las llamas continuaban devorando el interior del hangar, las preguntas empezaban a ardar también, pero no en metal, sino en la mente de todos aquellos que sabían que aquello no debería haber ocurrido de esa forma. La batalla dentro y alrededor de Hostomel se intensificaba a cada minuto. Los disparos venían de todas direcciones y cada explosión parecía más cercana que la anterior. La base, que antes funcionaba como un centro logístico relativamente tranquilo y de importancia estratégica moderada, ahora era el corazón de un conflicto feroz. Los rusos querían tomar Hostomel a toda costa para crear un puente aéreo directo hacia Kiev, y los ucranianos sabían que si aquella base caía por completo, la capital estaría en un riesgo aún mayor. Era una lucha desigual, caótica, imprevisible. Pero había algo todavía más extraño. Incluso en medio del caos, el Mriya seguía siendo un punto fijo en la mente de quienes luchaban. Como si el avión fuera una estrella apagada en medio de un cielo en guerra, un recordatorio constante de lo que ya había sido perdido. Soldados que nunca habían visto el An-225 de cerca, ahora observaban el hangar destruido como si fuera una tumba abierta. Algunos ni siquiera tenían edad suficiente para comprender su importancia, pero sentían, muy dentro de sí, que estaban presenciando un momento que entraría en la historia. Mientras tanto, lejos de allí, en oficinas oscuras de Kiev, oficiales ucranianos se reunían alrededor de mesas repletas de mapas, radios y reportes incompletos. La información llegaba fragmentada, llena de huecos, repleta de especulaciones. La base había sido atacada, eso era seguro. El Mriya estaba en el hangar, eso también. Pero, ¿qué había ocurrido realmente? ¿Por qué el avión no había sido retirado antes? ¿Por qué no estaba en un lugar seguro? Las respuestas variaban según quien hablara, y ninguna era totalmente convincente. Algunos decían que no hubo tiempo, otros afirmaban que la orden de evacuación nunca llegó. Y también estaban aquellos que murmuraban en voz baja que quizá alguien no había querido que despegara.
Estas sospechas comenzaron como murmullos, demasiado pequeños para ganar fuerza, pero lo bastante intensos como para incomodar a quienes tenían algo que ocultar. Y, mientras todo eso ocurría, periodistas internacionales intentaban desesperadamente obtener cualquier confirmación sobre la destrucción del avión más grande del mundo. Era como si el Mriya, incluso en llamas, continuara atrayendo la atención de todos los rincones del planeta. Reportajes analizaban la posible negligencia, especialistas debatían en transmisiones en vivo y expilotes de Antonov contaban historias sobre el gigante con lágrimas en los ojos. Pero lo que realmente ocurría en Hostomel en ese momento era aún más complejo. Tropas rusas y ucranianas se enfrentaban dentro de la base en combates cuerpo a cuerpo, con balas atravesando paredes de hormigón y granadas rodando por el suelo como piedras malditas. Grupos de soldados se refugiaban detrás de camiones quemados mientras otros intentaban a toda costa recuperar el terreno perdido. Y, paradójicamente, la zona alrededor del hangar destruido se convertía en uno de los puntos más peligrosos del campo de batalla. Metales retorcidos, fuego imprevisible y municiones sin detonar creaban un laberinto mortal donde incluso respirar parecía arriesgado. Fue en medio de ese escenario apocalíptico que los primeros drones ucranianos improvisados comenzaron a sobrevolar el lugar. No estaban allí para atacar, no en ese momento, sino para registrar. Las imágenes captadas aquel día se volverían virales semanas después, cuando la verdad empezara a reconstruirse pieza por pieza. El hangar semidestruido, el morro del Mriya derretido, las alas torcidas como si fueran de papel. Era un cuadro tan surrealista que muchos, al principio, pensaron que se trataba de un montaje. ¿Cómo era posible que algo tan grandioso hubiera sido reducido a ese estado en tan pocas horas? Pero el dron lo mostraba todo con una frialdad absoluta. El monstruo estaba muerto. Y aún así, la guerra no se detenía. Un grupo de soldados ucranianos que resistía cerca de los restos oyó un sonido agudo en el cielo, como una hoja cortando el aire. Eran helicópteros rusos regresando para reforzar el ataque. El objetivo esta vez no era el hangar, sino las posiciones defensivas alrededor. El impacto de los cohetes levantó polvo que cayó sobre los restos del Mriya como nieve sucia. Uno de los soldados, al caer al suelo, vio bajo la nube de humo un fragmento del fuselaje que aún brillaba, como si intentara sobrevivir a la destrucción total. Pensó en extender la mano para tocarlo, pero se apartó cuando balas golpearon el vehículo a su lado. Mientras tanto, los rusos avanzaban por el norte de la base con rapidez. Parecía que nada podría detenerlos. Pero entonces algo inesperado comenzó a ocurrir. Las fuerzas ucranianas lanzaron un contraataque con una precisión y determinación que tomó por sorpresa a los invasores. Desde el sur de la base, blindados surgieron como sombras repentinas disparando contra las posiciones rusas. El sonido era tan ensordecedor que el eco se extendía por kilómetros. La línea del frente, por un instante, pareció oscilar. La batalla se transformó en una danza mortal, con avances y retrocesos que cambiaban a cada minuto. Los rusos tomaban una sección de la pista, los ucranianos la recuperaban. Los rusos ocupaban el edificio administrativo, los ucranianos contraatacaban. Cada metro de Hostomel se convertía en un territorio disputado con sangre. Y aún así, el hangar del Mriya permanecía como un monumento derribado, visible desde cualquier lugar. Un recordatorio constante de que el precio de la guerra iba mucho más allá de vidas y municiones. También destruía símbolos, memorias, esperanzas. En medio de esa batalla, un ingeniero de Antonov, que había logrado escapar del hangar antes del ataque, trataba de llegar a un puesto de mando ucraniano. Estaba cubierto de polvo, con el rostro marcado por pequeños cortes y los ojos rojos, no solo por el humo, sino por la angustia. Llevaba consigo una tablet protegida por una carcasa metálica. En esa tablet había documentos, números de serie, fotografías internas, datos de mantenimiento y registros confidenciales que demostraban que el Mriya estaba, de hecho, listo para ser evacuado días antes del ataque, listo para volar, y que alguien había bloqueado el procedimiento.
Corría como si el mundo dependiera de ello. Quizá realmente dependía. Se lanzó detrás de un muro destruido cuando escuchó disparos cercanos. Respiraba con dificultad, tosía, pero no soltaba la tablet bajo ningún concepto. Cada explosión lo hacía estremecerse como si la tierra misma se abriera bajo sus pies. Sabía que si era capturado, aquella información jamás vería la luz del día. Y en el fondo, tenía la sensación de que alguien muy poderoso quería exactamente eso, que la verdad desapareciera junto con el avión. Mientras el ingeniero luchaba por sobrevivir, en Kiev las discusiones estallaban en el gabinete militar. Algunos oficiales gritaban, acusando a colegas de incompetencia. Otros intentaban justificar la confusión inicial, diciendo que nadie podría haber previsto la intensidad del ataque ruso. Pero había una presencia que se imponía sobre todos, la sospecha de que hubo una falla humana, quizá incluso deliberada, en la protección del Mriya. Y aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta, todos sabían que aquel asunto sería una bomba interna si llegaba al público. En la Unión Europea, la noticia de la posible destrucción del An-225 comenzaba a circular entre diplomáticos y periodistas. Aún no había confirmación oficial, pero imágenes borrosas y testimonios de soldados parecían apuntar a lo peor. Y conforme el rumor crecía, más expertos afirmaban que era imposible que el Mriya hubiera sido dejado allí sin un plan de evacuación claro. Críticas y teorías estallaban como pequeñas granadas de desinformación. Algunos decían que Ucrania no imaginó que Rusia atacaría tan pronto. Otros aseguraban que hubo sabotaje interno. Incluso había quienes sugerían que Rusia quería capturar el Mriya intacto para usarlo como trofeo propagandístico. Pero ninguna de esas versiones respondía a la pregunta central. ¿Quién fue realmente responsable de la muerte del Mriya? Las horas siguientes en Hostomel fueron un infierno. Y aunque la base quedó prácticamente destruida, el Mriya seguía destacándose entre los escombros. El fuego disminuía poco a poco, reemplazado por columnas de humo oscuro que se elevaban como fantasmas silenciosos. La fuselaje enorme, antes majestuosa, estaba ahora partida, quemada, retorcida, irreconocible. Las 6 enormes turbinas, orgullo de la ingeniería, estaban reducidas a masas negras deformadas. El ala izquierda había colapsado por completo. La derecha parecía a punto de caer. Y sin embargo, algo extraño ocurrió al final de la tarde. Cuando los combates disminuyeron por unos instantes, cuando el polvo empezó a asentarse y el ruido se redujo a disparos esporádicos, un grupo de soldados ucranianos se acercó con cautela al hangar destruido. Caminaban despacio, atentos a cualquier movimiento ruso, pero cuando llegaron cerca de los restos del Mriya, se detuvieron. No dijeron nada. No hacía falta. Estaban frente a un gigante muerto. Y los gigantes muertos no necesitan explicaciones, necesitan silencio. Pero la guerra no le concede silencio a nadie. Al caer la noche, una nueva oleada de ataques comenzó. Disparos intensos iluminaron el cielo como fuegos artificiales macabros. Los rusos trataban de consolidar el control total de la base, mientras los ucranianos, exhaustos pero firmes, lanzaban contraofensivas valientes. La batalla se convirtió en un ciclo interminable de agresión y resistencia, como si cada bando estuviera atrapado en un lazo de violencia del que no podía escapar. Y en medio de todo, mientras hombres morían, mientras vehículos explotaban, mientras civiles observaban aterrados las noticias en la televisión, el ingeniero de Antonov finalmente llegó al puesto de mando. Cayó de rodillas en el suelo, entregó la tablet a los oficiales y, antes de desmayarse por completo, consiguió murmurar: «Esto no fue un accidente». La frase quedó suspendida en el aire, como una sentencia invisible, demasiado pesada para ser ignorada. Porque, si era cierto, si el Mriya había sido dejado allí no por error, sino por decisión, entonces la historia del ataque a Hostomel era mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Y mientras las primeras pruebas empezaban a ser analizadas, mientras los oficiales intercambiaban miradas tensas, y mientras el caos continuaba envolviendo la base, algo quedó claro.
El Mriya no había sido destruido solo por la guerra. Había sido víctima de una verdad que aún estaba oculta. Una verdad que nadie quería contar, pero que ahora estaba a punto de salir de las sombras. Cuando las tropas ucranianas finalmente retomaron la carretera que llevaba al aeropuerto de Hostomel, el paisaje parecía salido de una pesadilla. El humo aún se elevaba desde los galpones calcinados, la nieve sucia se mezclaba con marcas recientes de explosiones, y el sonido de disparos aislados se perdía en la distancia. Durante días circularon rumores de que el Antonov AN-225 seguía intacto, escondido como un gigante dormido dentro del hangar principal. Otros juraban haber visto el morro del avión destruido, carbonizado, irreconocible. Nadie sabía con certeza qué encontrar allí, solo que ese momento definiría una parte dolorosa de la historia. Los soldados avanzaron en silencio, casi con reverencia. No era simplemente otro edificio que revisar, era el símbolo de todo un país. Era el orgullo de la ingeniería soviética transformado en bandera ucraniana. Era el Mriya, el sueño, el avión más grande jamás construido por manos humanas. Y ahora todo dependía de lo que hubiera detrás de aquellas puertas metálicas deformadas por el calor. Cuando finalmente empujaron la estructura, se dio con un chasquido seco y un haz de luz atravesó la oscuridad del hangar. El polvo suspendido en el aire brilló como partículas doradas. Pero pronto, en el centro de aquella claridad, emergió la figura inmensa, o, al menos, lo que quedaba de ella. El silencio que se apoderó del grupo no fue un silencio cualquiera. Fue el tipo de silencio que solo aparece cuando algo irrecuperable se revela ante los ojos. El enorme morro del Antonov estaba arrancado, las alas quemadas, parte de la cabina colapsada sobre sí misma. El fuselaje parecía la carcasa de una criatura colosal que cayó después de luchar hasta el final. Algunos soldados se acercaron despacio, como si estuvieran ante un monumento sagrado destruido. Uno de ellos, que había visitado el Mriya cuando niño, apoyó la mano sobre la fuselaje aún caliente. Y allí, en ese contacto breve, la derrota humana pareció más pesada que cualquier explosión. La destrucción del AN-225 no fue solo una consecuencia de la guerra, fue, para muchos, un golpe simbólico. La confirmación llegó más tarde en las declaraciones oficiales. Kiev acusó a Moscú de haber bombardeado deliberadamente el hangar, sabiendo exactamente lo que había dentro. Rusia, por su parte, devolvió la acusación, afirmando que el avión fue destruido por fuego cruzado y negligencia ucraniana. La verdad, como tantas otras en esta guerra, se perdió entre el humo, los escombros y las versiones contradictorias de ambos bandos. Imágenes satelitales, videos de soldados, registros de radio, todo parecía demasiado fragmentado para reconstruir con exactitud el momento exacto en que cayó el gigante. Aún así, una pregunta persistía: ¿por qué el Mriya no fue retirado antes, cuando los signos de invasión ya eran claros? Había rumores de que pilotos intentaron despegar con él a toda prisa, de que los motores estaban siendo preparados, de que una evacuación desesperada casi ocurrió. Nada de eso fue confirmado. La información más sólida decía apenas que, cuando los combates se intensificaron en Hostomel, ya no quedaba tiempo. El avión más grande del mundo quedó atrapado en un hangar que se convertiría en su tumba. Cuando las imágenes de la destrucción finalmente llegaron a las redes sociales, el impacto fue inmediato. No eran solo entusiastas de la aviación lamentando la pérdida, eran personas comunes en todo el planeta sintiendo que, de alguna manera, habían perdido algo único e insustituible. El Mriya cargaba más que pesos absurdamente enormes, cargaba historias, récords, ambiciones humanas. En misiones humanitarias cruzó continentes. En operaciones industriales transportó lo que ningún otro avión podía. Y ahora estaba reducido a una sombra carbonizada de sí mismo. Pero, en medio del luto, surgió algo inesperado, una chispa de esperanza.
La Antonov, días después, anunció que el Muya podría y debería ser reconstruido. No era una promesa vacía, era una declaración de resistencia. El sueño renacerá, dijeron. Y esa frase recorrió el mundo como un eco de fuerza. Ingenieros jubilados ofrecieron su ayuda. Instituciones internacionales recaudaron fondos. Países expresaron interés en colaborar. Reconstruir el Muya era un proyecto casi imposible, demasiado caro, demasiado complejo. Pero la idea reavivó algo poderoso, la noción de que no todas las pérdidas son definitivas. Al final de ese día, cuando los últimos soldados abandonaron el hangar, el sol se ocultaba detrás de la estructura destruida. La sombra del coloso aún se proyectaba en el suelo, como si el avión estuviera allí, entero, solo dormido. Y mientras la luz se desvanecía, quedaba la sensación de que, aunque el metal hubiera sido destruido, el símbolo se había vuelto aún más grande. El mundo perdió el avión más grande jamás construido. Pero, en ese mismo instante, la humanidad ganó algo mucho más raro, la prueba de que incluso el mayor de los sueños puede caer y aún así encontrar una forma de levantarse.